Buenos días. Bueno, otro revés en la defensa de Keiko Fujimori. Es lamentable esto, en verdad nosotros ya hemos apelado el día de ayer, esperamos encontrar justicia en segunda instancia, cuestionamos mucho la decisión del magistrado, no solamente porque ha desconocido los criterios que estableció el Tribunal Constitucional, sino porque ha omitido flagrantemente incluso los criterios del acuerdo plenario emitido por la Corte Suprema el año pasado, y además de reconocer, conforme lo dijo ayer el juez a un inicio, que se iba a tener en cuenta los argumentos del Tribunal Constitucional, pero siempre y cuando existan nuevos elementos de convicción presentados por la Fiscalía, cuestión que al final no solamente no hizo, sino que por demás ni siquiera nos ha dedicado un capítulo para decirnos por qué está desvirtuando nuestra tesis de defensa dentro de las audiencias. Es decir, hemos estado 60 horas debatiendo, pero no ha hecho, digamos, de recibo ninguno de los argumentos que nosotros hemos presentado, y sustentar que existe un peligro procesal abstracto, ahí donde la Corte Suprema exige un peligro concreto. Decir que Keiko Fujimori hay un peligro de fuga, ahí donde... Recuerdan ustedes, la primera vez donde fue detenida ingresando a las instalaciones del Ministerio Público para cumplir una declaración a la cual había sido citada, y el día de ayer, por propia voluntad, acudió antes de que se emita la resolución a la sala donde se estaba llevando a cabo la audiencia. Yo creo que por demás reprochable. Sustentar el peligro procesal o incluso sustentar la medida de prisión preventiva solamente porque la imputación es por delito de lavado de activos y para criterio del fiscal propondría una pena superior a los 15 años, yo creo que ya incluso la Corte Suprema ha reprochado largamente ese criterio. ¿Por qué dice usted que no han habido elementos nuevos que hayan sido presentados por la Fiscalía? Porque aparentemente han habido muchos testimonios, sobre todo el del señor Daniel Salaverry y el señor Camayo, y otros testimonios que habrían llevado a que el juez se forme la convicción de que Keiko participó personalmente en la recepción de dinero efectivo, en la disimulación de ese dinero e incluso en haberse procurado documentos del por entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y lo cual probaría, además de contactos eventuales con el señor Inostroza y con el fiscal Chávarri. Todos estos elementos no han sido aportados por enemigos de la señora Keiko Fujimori, sino por sus aliados y por gente que participó con ella en todas estas actividades. A ver, gracias por la pregunta, porque en verdad va a permitir esclarecer muchos puntos. Se hablan de abundantes elementos de convicción, lo acaba de mencionar usted también, lo dijo ayer el juez, de que elementos de convicción que abonarían en el sentido de que Keiko Fujimori no solamente tendría conocimiento de esto, sino que habría participado en estos actos. Y la pregunta es, ¿cuáles elementos de convicción ha presentado? Ayer lo mencionó de manera muy ligera, pero digamos, ¿cuáles elementos de convicción? ¿Qué testigo va en esa línea? Más allá de la declaración del señor Jorge Yoshiyama, que incluso el fiscal reconoció que la declaración del 4 de noviembre del año pasado, en la cual él recién después de un año de haber estado declarando, se recuerda que supuestamente su tío le dijo que la señora Fujimori le habría dicho al tío, sospechosamente, y que nosotros hemos cuestionado procesalmente, reconoció que por ese cuestionamiento le tuvo que tomar otra declaración donde solamente se ratifica en la primera. Después de eso, ¿qué hay? Han leído, sí, 66 declaraciones de testigos. Ninguno de ellos menciona a la señora Fujimori. Ni siquiera alguien del partido Fuerza Popular. A los únicos que mencionan son a Jorge Yoshiyama Sasaki y al señor Rolando Reategui Flores. A nadie más. Entonces, ¿dónde están los abundantes elementos de convicción? Me pregunta el señor Romero del Banco de Crédito afirmó que Keiko Fujimori estaba presente cuando él llevaba dinero en efectivo. Hay varios testimonios sobre dinero y, repito, el de Daniel Salaverry sobre otro tipo. Y también el del señor de Gloria. Vayamos a lo del señor Romero, a lo del señor Víctor Rodríguez y a lo del señor Rasmus. Por propia palabra del fiscal, dentro de las audiencias, ha reconocido que a diferencia del aporte de Odebrecht, que fue ilícito, estos no. Entonces, si los aportes de estos empresarios nacionales no son ilícitos, son lícitos, ¿en dónde está el delito de lavado de activos? No hay delito de lavado de activos, Juliana, pero sí hay una clara evidencia de que Keiko no dijo la verdad. Entonces, porque si no dijo la verdad con respecto a estos aportes, ¿por qué tendríamos que pensar que lo dijo con respecto a los otros? A ver, es que... Trato de ponerme la lógica del fiscal. Y esa es una lógica rara de parte del fiscal, porque el fiscal, quien la ha interrogado directamente por los aportes de Odebrecht.
No había otro punto. Tanto es así que los aportes de los empresarios no son materia de la imputación por delito de lavado de activos. El propio fiscal coordinador reconoció en Televisión Nacional que se presume de fuente lícita, y el propio fiscal Pérez dentro de las audiencias ha hecho una distinción entre estos aportes y los aportes de Odebrecht. ¿Dónde está el delito de lavado de activos? Lo que pasa es que ella siempre uno de los puntos fuertes de su defensa fue que ella no formaba parte de la recepción del dinero, que ella no tenía nada que ver con el dinero de la campaña. Eso lo he dicho en múltiples ocasiones. A ver, entonces, ahora hay empresarios que la colocan en el mismo lugar en el que acudían a hablar con ella de dinero. Porque nos podríamos haber entendido, sí, efectivamente, el señor Yoshiyama se encargó de toda la plata, de la lícita, la ilícita. Pero no, repito, otra vez se coloca a Keiko donde no se le había colocado antes. A ver, en el centro de la recepción del dinero, más allá del origen, ¿no? Que por demás no es un factor menor, es el factor dentro de un proceso de lavado de activos. O sea, a lo primero, a ella siempre se le ha preguntado si es que ella estaba a cargo de las finanzas. De finanzas estaba a cargo de la tesorería, y así lo han declarado. De otro lado, había, y el propio fiscal lo ha reconocido, un pacto de reserva y confidencialidad con el aporte de estos empresarios. ¿Por qué? Porque ellos mismos temían represalias, así lo han declarado. Pero estar, por ejemplo, simplemente, repito, porque sí son elementos que aparecieron entre el primer pedido y este último pedido de prisión preventiva. No es de alguna manera contradictorio decir no estuvo a cargo de las finanzas cuando las personas que llevaban el dinero requerían su presencia para entregarlo, que es como ha dicho Dionisio Romero, que es como ha dicho el señor Rodríguez, que tenía que estar ahí Keiko, que se lo daban a ella, ¿no? La reunión era directamente con ella. A ver, es que son cuestiones distintas. Una cosa es manejar las finanzas del partido y otra cosa es haber sido convocada por estos empresarios, insisto, de fuente lícita, para poder haber hecho el aporte. Pero vayamos luego a lo que me estaba preguntando don Fernando, el tema del señor Daniel Salaverry y el tema del señor Camayo. Otra contradicción más de parte del fiscal y de parte del juez. Porque el señor Salaverry ha declarado que a él no le consta absolutamente nada. Y esa parte donde él dice que no le consta absolutamente nada, pero hace toda una narración, no es tomada en consideración por el juez, a pesar que ser la respuesta principal. Y en cuanto al señor Camayo, el señor juez termina diciendo que sí se acreditaría los vínculos con el señor Inostroza, cuando el propio señor Camayo, en un interrogatorio que yo le hice, me terminó reconociendo que la señora Fujimori nunca lo había llamado, nunca le había pedido una reunión, que nunca se había reunido con el señor Inostroza en su casa, más que ni siquiera había ido a su casa, y que no le consta ninguna reunión. Pero eso nunca lo dijo. Sí me lo ha dicho a mí. No, de acuerdo, pero nunca dijo lo contrario. Nunca afirmó lo contrario. ¿Cómo que no? En el audio, ¿qué dice? En el audio no dice, oye, me llamó la señora. ¿Quién? La señora acá. Y el señor fiscal le pregunta, ¿quién es la señora acá? La señora Fujimori. Cuando yo le pregunto, ¿la llamó la señora Fujimori? No, nunca me llamó. ¿Le pidió una reunión con el señor Inostroza? No. ¿Se reunió en su casa con el señor Inostroza? No. Pero sí hubo intermediarios que, lo que él reconoce es que hubo intermediarios que pedían esa reunión por ella. A él no, tampoco lo dice. Es más, él dice que no le consta la supuesta reunión que hubo con el señor Becerril. No le consta. Pero él llama al señor Inostroza para pedir una reunión. Alguien le pide ese contacto. Eso es, hasta ahí es real. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son los detalles? Hasta ahí es real. Y eso es lo que ha declarado el señor Camayo, que el otro día, me parece que fue La República, quien transcribió lo que había declarado el señor Camayo. Pero no transcribió la parte de las respuestas mías. No, sí, también transcribió todo. Transcribió todo y lo que... Está bien, estabas haciendo tu trabajo, Juliana, al preguntar lo que tenías que preguntar, pero no contradecía la vaguedad, digamos, de las declaraciones del señor Camayo antes. Simplemente él señalaba, a mí me vieron que buscar esta reunión. Ahí está. Eso fue lo que él hizo, ¿no? Lo que él dice en el audio, y se lo reconoció primero al fiscal, es que quien lo llamó fue la supuesta señora K. Y que para él la señora K era la señora Fujimori. Y si yo le pregunto, ¿la señora Fujimori lo llamó? Me dice que no. Ahí hay una contradicción evidente. Me parece que él no dice que la llamó la señora K. Pero en fin, son detalles que al final no son tan relevantes como otros aspectos. Por ejemplo, si hay peligro de interferencia en el proceso, el señor Luciano López nos acaba de decir que a él le parece que es exagerado, ¿no es cierto? Porque ya a estas alturas no hay interferencia. Y, por ejemplo, que la falta de arraigo no está suficientemente sustentado. Esos parecen, Juliana, argumentos más fuertes que te vamos a pedir conversar al regreso. Sí.